Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Nos dirá que una de las virtudes que hay que desarrollar es la paciencia. Menudo desafío. Menudo desafío en una sociedad donde todo tiene que ser para ayer. Donde la impaciencia está a flor de piel. Y más para aquellos cuyo temperamento vive muy acelerado, quiere las cosas muy rápidos, que son impacientes y que con bastante frecuencia exclaman: esto me saca de las casillas. Así que estamos ante un desafío y la propuesta de hoy es: conoce lo que es la paciencia. Porque si no se conoce, no se puede poner en práctica. Para el primer paso es conocer. Ya sabes que estos vídeos suelen tener dos partes, o estas enseñanzas, mejor dicho, suelen tener dos partes. Una es conoce lo que es, y hay una pequeñita reseña, no todo lo que se podría decir, pero lo suficiente para tener la idea, creo yo, bíblicamente hablando. Y la segunda parte es tanto o más interesante que la primera. ¿Por qué? Porque ahí te suelo dar cuestiones, aspectos, sugerencias, prácticas para que puedas desarrollarlo. ¿Ok? Así que las dos son igual de importantes, pero para no ser un vídeo excesivamente largo, dije, bueno, pues voy a hacerlo como en dos partes. Así que estamos en la primera parte. Conoce lo que es la paciencia, ingrediente indispensable, como verás, para tu vida. No puede faltar. Yo no sé qué es lo que no puede faltar en una tarta. La harina, quizá. No puede faltar la harina. Pues sería la paciencia. La harina sería la paciencia en esa tarta. Ya lo tienes aquí. Y recuerda el collar que estamos... se me ha enredado. El collar que estamos construyendo. De esas 9 virtudes. De esas 9 virtudes. Así que el amor de Dios expresado en su redención para tu vida va a traer la posibilidad de que tú lo des a otros, ¿recuerdas? Y eso te va a dar, ¿qué? Te va a dar gozo, te va a dar el gozo. Y ese gozo de lo espiritual, que está sobre todo por llegar, que es como la fuente que hará brotar tu gozo, te aportará, ¿qué otra cosa? Paz. ¿Cómo no? Si desarrollas las dos primeras, tú vas a sentir paz. Ya hablamos de lo que era la paz en medio de las circunstancias, que no es la tranquilidad, ¿recuerdas? Una cosa es querer estar tranquilo y la otra es tener paz. Desde luego, cuando tienes paz, es más fácil estar tranquilo. No es que esté reñido, pero no necesariamente una cosa traerá la otra. Y por último, con paz, con esa paz, tú vas a ejercitar ¿qué? Paciencia. Tú vas a ejercitar la paciencia. ¿Tiene sentido para ti? Sí, si lo analizas bien, podríamos añadir más cosas ahí, pero así, como una pincelada, tiene sentido. Espero que lo tenga. Vamos a definir qué es la paciencia. A ver, yo busqué y nada, no sé si alguien ya lo ha dicho o no, pero no es algo que he leído y te comparto, sino es algo que vino a mi mente. Y te lo voy a poner aquí. Sí, se ve, ¿verdad? Muy bien.
Pues si tú divides la palabra paciencia en pa y en ciencia y comienzas por el final, ¿qué sería la paciencia? Pues es la ciencia de esperar. Yo puse aquí tranquilo, pero no es necesariamente tranquilo, sino esperar con la actitud correcta, eso es mejor, la actitud correcta durante el proceso. Durante el proceso. Eso es la paciencia. Así que es fácil evaluarte, sí. Saber si tienes paciencia o si no, sí, es fácil. ¿Sabes por qué? Porque rápidamente tu actitud durante el proceso, ya hablaremos de procesos, donde es necesaria la paciencia, definirán si eres paciente o no. Y es un arte, realmente es todo un arte. ¿Por qué? Porque implica control sobre tus emociones, implica no ceder ante la impaciencia que viene a causa de la frustración. Y hoy en día es todo un arte porque como todo se quiere conseguir rápido, como he dicho, como todo es para ayer, como los resultados tienen que ser inmediatos, etcétera, etcétera, tenemos un alto grado de frustración. No somos resistentes, no somos resilientes. Y entonces rápidamente explotamos, rápidamente nos quejamos, rápidamente no estamos conformes y todo eso sí que viene muy rápido. La paciencia ya lo diré más tarde, pero es algo de largo tiempo. No se consigue de la noche a la mañana. Sin embargo, la impaciencia, esa viene como un cohete. Ahora, ¡chum! Y explota. Esa viene como un cohete. La Biblia nos da muchos textos sobre la paciencia. Y nos habla de que Dios es paciente. Y eso es bueno entender qué significa, porque a veces malinterpretamos lo que significa en Dios, los diferentes atributos o aspectos de su carácter, y como los malinterpretamos, enseguida estamos más enfadados que de acuerdo con lo que Dios hace en nuestras vidas. La Escritura nos habla de infinidad de veces en la que Dios dice que es paciente. Ahora, ¿qué significa eso? Significa, pensando en lo que te he dicho, que Él no decae en su ánimo, en su talante, y sigue siendo perseverante en su propósito. Y tiene por decirlo de alguna manera, la habilidad de frenar su ira, que la ira no es ni más ni menos que la expresión de su justicia, no es otra cosa, sobre el pecado. Durante el tiempo oportuno, aun cuando Él tiene el poder y la razón, fíjate bien, para poder fulminar al pecador instantáneamente. Tiene el poder para hacerlo, y tanto, tiene el poder. Pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué nosotros a veces decimos tanta justicia que necesita ese mundo, ¿no? Y cómo Dios no hace nada y esas cosas, ¿no? Fíjate lo que dirá en 2 de Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él sabe los que se van, Él sabe eso, cómo actuarán las personas que harán. Y sabe que a veces hay que esperar el momento oportuno de eso también.
Y por eso no hace aparentemente nada. Según una expresión hebrea que a mí cuando la leí me llamó muchísimo la atención, es que cuando se habla de que Dios tiene paciencia, fíjate bien que se expresa diciendo que Dios tiene la nariz larga. Ahora, no como tenemos entendido en el cuento del Pinocho, no tiene que ver con eso. Queriendo representar que Él es lento para esa ejecución de su justicia, o sea, para la ira. Tiene la nariz larga. En contraste con una nariz que se agranda visiblemente a medida que se expresa su indignación. Fíjate bien, ¿qué dice en el Salmo 18, 7 y 8? Te lo voy a leer. Dice, y la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz. ¿Qué quiere decir humo subió de su nariz? Pues se le hincharon las narices. ¿Tú has visto los dibujos animados? ¿Has visto alguna vez que se representa un dibujo animado que es un toro que va a embestir y ¿sale qué? Sale humo de sus narices, se le hinchan las narices y le sale humo. ¿Por qué? Porque va a embestir. Pues no es que Dios vaya a embestir ni que Dios tenga que ver con ese dibujo animado, ni mucho menos, pero esa sería la idea gráfica para que tú pudieras hacerte, pues eso, una idea en tu mente. Y luego dirá, y de su boca fuego consumidor, carbones fueron encendidos por él. ¿Por qué? Porque ya va a actuar. Es lo que pasará al final de los tiempos. Dios actuará. ¿A Dios se le han hinchado las narices a veces? Sí, y ha actuado. Podemos pensar en el diluvio, podemos pensar en otras, cuando el pueblo de Israel fue exiliado, etcétera, etcétera, etcétera. Y si pensáramos más, podríamos verlo en otros ámbitos y en otros aspectos. ¿Ok? Así que ahora tienes una idea de lo que significa que Dios es paciente. No es que Dios es, bueno, va, no es que Dios es, como se dice en algunos latinos dicen, flojo. No es que Dios sea flojo. No, para nada. Simplemente que Él sabe el momento oportuno, mientras la maldad llega a su colmo, para decir punto y final. Y lo ejecuta no por rabia, lo ejecuta no por venganza, lo ejecuta con toda la serenidad. La serenidad. Recuerda esto. A diferencia de nosotros, que decimos tengo paciencia y estoicamente estamos ahí no haciendo nada porque pensamos que esto es amar y se nos van hinchando las narices. Y cuando las narices ya están dilatadas, explotamos. Eso no ocurre con Dios. Eso no ocurre con Dios. Ahora, para nosotros, ¿qué tan significa o qué representa la paciencia? ¿Para qué es necesaria? Etcétera, etcétera. En primer lugar, para nosotros, los que amamos a Dios, hemos de entender que la paciencia no es una opción, es un mandamiento, es una virtud que es un mandato a desarrollar. O sea, no cabe decir, es que yo soy nervioso y temperamental y tengo la mecha corta, exploto rápido. No vale decir eso, ¿ok? Tenlo presente. Hay una palabra griega
y soy malísima, así que perdonadme si no lo pronuncio bien, pero esa vez me es necesario decirla. Hipomone, hipomone, hipomone. Creo que más o menos va por ahí. Espero no haber destrozado el idioma. Y lo digo porque esta palabra es compuesta de hipo, que significa debajo, y moné, que es permanecer. Así que es permanecer bajo circunstancias, situaciones que sean difíciles, y tú te mantienes bajo un nivel de poca explosión. De poca explosión, te mantienes ahí. Y lo haces con la actitud, que ese es el arte, la actitud correcta. Sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué puedes tener paciencia? Cuando entiendes que Dios desea que la desarrolles y que por tanto va a darte oportunidades. Y que esas oportunidades tú puedes tener mecha corta o mecha larga. Va a depender de ti. Tú puedes tener nariz larga o nariz corta. Va a depender de ti. Tú decides cómo actuar frente a esa situación. Recuerda el collar. Si el amor de Dios vertido en ti, tú lo has ejercitado el gozo, tú has ejercitado la paz, todo ese cúmulo te hace apto para esperar con la actitud correcta. ¿Ok? Ahora, no confundamos paciencia con un carácter flemático, ni con un carácter que más bien es negligente, tirando a perezoso. Porque todo eso puede tener una apariencia de paciencia, pero no es. No es. ¿Por qué? Porque todo eso, a lo mejor hay una persona que sí es flemática, entonces es como digo yo, de baja ebullición y tarda más. Pero el tardar más no indica que no vaya a llegar el momento. No indica que no vaya a llegar el momento. No confundamos tampoco la paciencia con la resignación. No confundamos nada de eso, porque eso no es. Todo esto a veces entra como pasividad, no como algo activo. Y la paciencia no es pasiva, la paciencia es activa. ¿Por qué? Porque hay que esperar con la actitud correcta. Y necesitas estarla ejercitando constantemente. En portugués hay una palabra que para mí describe mucho la paciencia. Incluso en mi Biblia en portugués, en el fruto del Espíritu en vez de paciencia está longanimidad. Está la longanimidad. Y viene del latín, esa palabra viene del latín, es longo o longus, que es largo, más animus de alma, que es el estado en que tú te mantienes en ese largo tiempo. En ese largo tiempo. Así que la paciencia es algo muy activo. Normalmente la gente piensa que es algo pasivo, que es espero, mientras voy hirviendo. No tiene que ver con eso. Así que importante. Ahora, ¿para qué es necesaria la paciencia? Como la harina es necesaria para la masa.
la paciencia es necesaria espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque la paciencia te hace esperar con la actitud correcta y no desfallecer cuando ves que las promesas se tardan. ¿Recuerdas la carta a los llamados hebreos? A ese colectivo de personas. ¿Qué estaba pasando? Pues estaba pasando lo siguiente. El templo todavía estaba activo, en marcha, y ellos veían que los sacrificios se estaban haciendo, bueno, todo se seguía haciendo ahí en el templo, y ellos habían creído que Jesús era el Mesías, no en cualquier Mesías, sino que Jesús era el Mesías esperado de Israel, y que él daría culminación a ciertas cosas, pero las veían en marcha. Entonces estaban desfalleciendo, estaban deslizándose de su fe en Jesús como el Mesías, como el ungido de Israel, y estaban como volviendo atrás, dejándose llevar por la corriente de lo que veían. Y el propósito de la carta, aparte que es magistral y tiene un montón de enseñanzas, pero el propósito de la carta tenía que ver con eso. Tenía que ver con lo que te estoy compartiendo. Y entonces fíjate lo que dice en Santiago. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia, o sea, espera con la actitud correcta hasta la venida del Señor. Y pone un ejemplo. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana o tardía, dependiendo de cuándo ha plantado, de cuándo ha sembrado. Las dos épocas de lluvia, dijéramos. Y dice que así como el labrador espera eso y tiene que tener paciencia, y no puede montar en cólera, porque monte en cólera, aquello no va a acontecer. Tiene que esperar con la actitud correcta. Así, les dice, tú tienes que tener paciencia hasta la venida del Señor. En Efesios dirá Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados. Y aquí no está hablando de ministerio, no está hablando de nada de esto, ¿vale? Sino con toda humildad y mansedumbre, y la mansedumbre sujeción. Ya hablaremos de ella cuando toque. Soportándoos, y aquí dirá, con paciencia los unos a los otros en amor. Porque mientras lo que te he dicho antes no llega, lo que dice Santiago no llega, hay que tener paciencia con aquellos que son tus hermanos y están en un proceso de crecimiento. La hay que tener. Y luego le dirá a Timoteo, Pablo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, fíjate, exhorta, atención, con toda paciencia. Ten la actitud correcta. No todos reaccionan al momento. Hay gente que antes necesita quitar cosas de su vida para poder implementar otras. Y mientras tenga el deseo y dé pasos, a veces queremos que uno, por decirlo así, se convierta. Hay que se convierta, ¿no? Hacer una oración de fe es creer que Jesús es el Mesías, creer que Él resucitó,
creer que hay un pacto y creer que hay que estar en obediencia bajo ese pacto. Y hay más cosas, pero bueno, así a grosso modo. Y eso, si lo creen de corazón, el Espíritu hará obra en ellos. Pero hay que tener paciencia. Y muchas veces empujamos, castigamos por algo que quizá no es el momento. Y que en todo caso, si el otro no quiere, ¿qué vas a hacer? ¿Qué digo yo? Así que recuerda esto. Así que espiritualmente te hace falta a muchos niveles, ¿te das cuenta? Pero también te es necesaria para las situaciones del día a día. Un tren o un autobús que no llega a tiempo, estás haciendo cola y tú ya tenías programado hacer algo y eso demora. Yo qué sé, estás haciendo cola en una taquilla y ahí aquello parece que no se termina nunca. Las situaciones del día a día que importunan tu apreciada tranquilidad. Y que si no aprendes a lidiar con paz, vas a ser impaciente. Vas a ser impaciente. Así que para las situaciones del día a día tú necesitas la paciencia. Para las cosas espirituales que lleguen tú necesitas la paciencia. Ante las adversidades de la vida tú necesitas la paciencia. Esa enfermedad crónica, como ya te conté en mis testimonios, que tengo vídeos sobre esto, la fe que persevera, la fe. Yo he tenido que aprender y tengo que seguir ejercitando la paciencia en mi enfermedad crónica, donde el Señor ya me ha dicho, no te sanaré. Donde el Señor me ha dicho, lo sortearás. Y a veces no lo sorteo como yo quiero, porque yo quiero un bienestar que no tengo. ¿Y qué otros tienen? Y yo no me puedo impacientar viendo que otros lo tienen y yo no lo tengo, porque entraré en envidia. Tengo que tener la espera de que un día, tan cierto como tú me estás viendo ahora y estamos respirando, yo seré sanada. Pero no es mi momento. Que hay que ejercitarse en la paciencia. La vejez es otra de las cosas donde veo a más gente impaciente cuando llega. El invierno de la vida. La ancianidad. Ahí hay gente que se pone muy, muy impaciente. Intolerante consigo mismo. Enfadado consigo mismo. Cierto que puede ser pasar por un duelo. Es que el duelo, ya he hablado de eso, las fases del duelo también en otro vídeo. Hay fases de falta de aceptación, pero no vas a volver atrás. Entonces, mejor que comiences a ejercitar paciencia. Gratitud. En lugar de queja, avanza. Alabanza. Alabanza. Gratitud. Porque ya viviste ciertas etapas que otros a lo mejor ni llegarán. Eso por un lado. Ya tuviste este regalo y lo saboreaste.
y espero que lo hayamos administrado bien, que no siempre es así. Pero ahora, llegado ese tiempo, es una nueva fase, es una nueva etapa y hay que entenderla y hay que aceptarla porque forma parte de ti. Forma parte de ti. Así que para ciertas adversidades o situaciones de la vida, ya estamos hablando de cosas de largo alcance, hay que aprender a tener esa capacidad no solo de resignarse, sino de ser paciente, de ser activo. Es donde quizá más se necesita ser activo. Así que la paciencia es todo un arte, necesaria para vivir cualquier aspecto de tu vida. Y la próxima vez que te comparta un vídeo será sobre esa segunda parte. Digo segunda vez porque no sé el tiempo que voy a demorar, pero te lo compartiré. Y te recuerdo que tanto o más importante es la segunda parte como la primera. Las dos son necesarias, porque ahí hay aspectos prácticos. Así que si te ha sido de bendición lo que te he compartido en este canal de La Fe que Avanza, compártelo con otros, por favor. Diles también que ayuden a promocionar esto suscribiéndose, porque yo sé que tengo, por decirlo así, muchos seguidores y no están suscritos. Lo sé porque me lo dicen. Entonces, ayúdame en suscribirte, ya que no cuesta nada, no te van a cobrar nada por ello. Y dale a like, por supuesto, porque eso va haciendo que todos esos mensajes que comparto contigo, estas breves enseñanzas, puedan servir para que se propaguen o se divulguen y muchos otros puedan ser beneficiarios así como tú eres. Así que nada, prepárate para este desafío de ser paciente. Ser paciente es ya pensando, ¿qué personajes de la Biblia fueron pacientes y por qué fueron pacientes? Eslo pensando, y así como que vas haciendo, vas dando a tu mente espacio y el Espíritu de Dios también te mostrará cuando no lo seas. Créeme. La semana próxima no. El próximo vídeo te contaré algo que me pasó o que le pasó a la impaciente Antonia. Cuando era impaciente 100%. 100%. Un antes y un después. Te lo voy a contar. ¿De acuerdo? Muchísimas bendiciones. Gracias por estar ahí.